son bastante más breves, en realidad son a modo de presentación como para ampliar en otras digamos, jornadas que vayamos a organizar. En este caso vamos a hablar de los tercios españoles, el armamento, las tácticas y lo que se denominaba el enganche, digamos, el modo de acople de los voluntarios, o no tanto, a los tercios españoles. La disertación está a cargo de Eduardo Sebastián Tómic, que es especialista en archivología, investigador independiente, coleccionista de armas antiguas y objetos antiguos. Algunas de las piezas que ustedes ven acá son de su propiedad. Es miembro de la Asociación Argentina de Tiradores de Bancarga. Es recreador histórico, con quien tenemos el gusto, también con algunos más que estamos aquí presentes, de compartir la pasión por recrear la historia de nuestra patria en particular. Así que bueno, le damos la palabra y la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, por favor. Bueno, vamos a tocar un tema que por ahí nos gusta a muchos de nosotros los varones, donde aparecen acá ciertos juguetes, ¿no? Y es un poquito más, lo voy a hacer un poco más acotado posible. Bueno, a continuación de lo explicado recién, ese es el fundamento que tiene los tercios españoles, ¿no? O sea, el por qué la monarquía hispánica es tan reconocida, o el llamado siglo de oro, ¿no? Gracias a este conjunto de personas que, como decía bien Gabriel, el enganche de ellos, el sistema de reclutamiento, muchas veces era por una cuestión personal, pero muchas veces era una necesidad, ¿no? En esa época el ser humano tenía a veces dos posibilidades, o enrolarse como soldado o entrar a la iglesia, ¿sí? Para sobrevivir. O sea, había dos maneras como para poder, si no, estaba todo el día en el campo. ¿Cuál es la diferencia que tiene el ejército español? En este caso es que ellos tienen la diferencia de otros países que pueden elevarse el estatus social. O sea, el peón puede entrar en un llamado regimiento, todavía no hablamos de regimiento. El término ejército, si bien está nombrado, tampoco es un ejército como tal. Se está dejando de lado en este periodo el sentido de la leva de grupos en donde cuando se terminaba una campaña volvían al campo, ¿sí? Acá ya ellos tienen un sentido de pertenencia, o sea, defienden una religión, defienden un imperio, defienden al emperador, pero sobre todas las cosas empiezan a tener una razón de ser el conjunto. O sea, la palabra camaradería en realidad comienza realmente con ellos. Por ello después las otras potencias empiezan a modificar el fin de ellos, como se le llama. En la historia se le ponen fechas, batallas finales, pero no es algo lineal, siempre es un conjunto de problemáticas. En este caso, ellos lo que logran es esa unidad, ¿no? Lo cual hace que, enfrentándose a otros ejércitos de otras potencias, se les haga muy difícil poder romper el aglomerado de una perfección militar como logran ellos, ¿sí? No podemos hablar de los tercios si no mencionamos al gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Tenemos que retrotraernos un poco en el tiempo lo que fue la toma de Granada en 1492, un año emblemático para la monarquía hispánica, para España, para el Imperio Español, o sea, el descubrimiento de América, y tiene la liberación de Granada, después de 700 años de ocupación musulmana. Y lo que hace este personaje en la historia de España es modificar ciertas cuestiones que ya había ciertas cosas establecidas en el mundo militar. Todavía tenemos cuestiones de nobleza, de caballerosidad en el combate, pero él empieza a ser mucho más práctico en muchas cosas. Él, en vez de dejar parado a la infantería esperando que la caballería venga y los embista, por más de que tengan picas, él prepara un sistema de zanjas y los protege. O sea, es todo muy lindo, es todo muy noble,
pero yo necesito que mis soldados vivan. Entonces, eso lo diferencia de otros ejércitos de la época. Por eso hace que el ejército español de esa época, en muchos casos, sin la paga, sigan peleando. Entonces la diferencia era entre esos soldados y los soldados mercenarios. El soldado mercenario es el mejor soldado del mundo, que es el soldado de que pelea porque le gusta. Pero hay que ponerse. Lo que él logra es una unidad en donde los soldados con paga o sin paga van a seguir luchando. De hecho, en la batalla de Pavía, que es una batalla espectacular a nivel de la victoria que logra el ejército español frente a las tropas francesas, los mismos soldados del emperador de España le pagan a los mercenarios alemanes que se estaban rehusando a combatir porque no le habían pagado. Ellos hacen lo que nosotros comúnmente decimos como una vaquita entre todos, y ellos con la moneda poca que tenían le pagaron a esos mercenarios alemanes para que se queden. ¿Qué pasa? Generalmente en esa época los combates eran muy difíciles. Olvídense de las películas de Hollywood y demás. O sea, generalmente era muy raro que un combate se lleve. No querían enfrentarse. Eran carísimos los caballos, eran carísimos las armaduras. Era muy raro de que se puedan enfrentar. Sí había pequeñas trifulcas, ¿no? Pequeños combates. Pero una batalla decisiva se trataba de evitar a toda costa, porque se perdía. Era tirar los dados, se podía preparar un plan y demás. Hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el día de hoy, se puede planear un combate, pero puede salir de cualquier manera. En esa época era todo o nada, ¿no? O sea, el combate era cuerpo a cuerpo y, como se ve en las películas, no se llegaba nunca a el combate en realidad que sea tan sangriento. De hecho, hoy la guerra moderna tiene muchas más bajas que las guerras medievales, que nosotros por ahí pensamos que eran mucho más sangrientas, que había acero, filos y demás. Ya en esta época que tenemos armaduras y demás, se pueden ver acá en algunas pequeñas obras, sobre todo que se va cubriendo, se termina la Edad Media acá. El soldado, el noble que estaba con la armadura completa, era carísimo, era como si hoy tendríamos un Rolls Royce, hay que mantener un Rolls Royce. En ese momento era mantener un caballo, tomaba 25 litros de agua, 35 kilos de comida, así imagínense tener 1000 o 2000 de caballería. O sea, solo esos imperios podían mantener esos ejércitos. ¿Qué pasaba con Francia? Hasta la Primera Guerra Mundial, hasta la Guerra Franco-Prusiana de 1876, 1877, el enemigo común de Europa era Francia. Porque Francia, hasta mediados del siglo XVIII, la población que tenía era mucho más amplia que la que tenía Rusia, los Balcanes, España, Inglaterra y parte de América. Era una cantidad enorme. Pero ¿qué pasaba? Tenía una estructura muy bien organizada, copiada del Imperio Español, entonces les permitía mantener ejércitos. Pero ¿cuál era el problema que tenían ellos? Que España no tenía. Los ejércitos de ellos terminaban la campaña, tenían su recompensa, saqueaban y demás, y después se volvían. O sea, tenían todavía reminiscencias del sistema feudal. Bueno, acá los dos personajes, que es el momento más icónico, ¿no? Que es el cenit, cuando comienza realmente a mostrarse esta infantería, es en la batalla de Pavía. ¿Sí? Acá lo tenemos al emperador Carlos I de España y V de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, y acá lo tenemos a Francisco, muy ducho, muy elegante. Los dos, bueno, como ven, siempre muestran lo que era el imperio, ¿no? Los cuadros, que algunas imágenes traté de utilizar, sirven mucho como documentación. Los artistas trataban de reflejar fielmente, ya sean las armaduras o las armas. De hecho, hoy en día, los armeros o las fábricas que ya no existen y no tienen registros por todo lo que era el combate, que arrasaban los campos, se puede conocer los nombres de los artistas porque se puede ver la firma del detalle de los pintores que lo dejaban en el cañón del fusil. Y después lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos un dibujo muy lindo, muy ilustrativo, pero en realidad si los infantes estuvieran a esos metros de la caballería, no existiera ninguno de la línea. Acá es lo que yo les digo, no, Hollywood muestra a veces cosas que eran todos oscuros, no. La guerra era algo para lucir, iban todos con, se ilustraba todo, se ilustraban las armas, eso sí, se colgaban todo lo que tenían de pertenencia, monedas, oro, todo lo que tenían de joya, lo que saqueaban o lo que tenían, que ellos lo tenían encima. Por eso a veces el combate, si bien ellos defendían, ahí está la bandera del imperio, se defendían ellos mismos, era una cuestión también de necesidad. De hecho, el tema de lo que es el alimento,
y lo que sufrían esos hombres, en la batalla de Pavía lo que hace es generar una salida de la fortaleza en Pavía, ¿no? Esa batalla es icónica, ¿por qué? Porque ellos mismos, si bien hacen lo que hoy en día le llamamos una encamisada, ¿qué le decimos? Algo que está medio como que se cubre, ¿no? ¿Por qué le dicen eso? Porque ellos a la noche salen de la fortaleza todos con camisas blancas. ¿Por qué? Porque había una neblina. La idea era que se identifiquen entre ellos para no dispararse o no matarse entre ellos, pero salen con esa camisa como para identificarse con el enemigo. O sea, todavía mantenían todo el sistema de, bueno, tengo que avisarle al enemigo que estoy haciendo esta maniobra, no como ahora que está todo camuflado, ¿no? En ese tiempo había que mostrarse, ¿no? Que se iba a hacer una maniobra. Pero se hace a la noche, se trata de hacer un movimiento, y lo que produce en esa batalla es esto, es el final de la caballería, ¿no? El tercio español lo que genera es, termina acá la nobleza de la flor innata de la caballería francesa. ¿Sí? Esos caballeros que ven de armadura completa, con lanzas, todo de noble familia, empiezan a tener en varios combates una especie de desastres militares por la arrogancia. Si hay algo que define a muchos ejércitos de esa época y de los siguientes siglos, era la arrogancia que ellos mismos tenían. Muchas veces cuando vemos las derrotas en distintos combates y demás, un factor que no lo mencionan muchas veces es eso, es la arrogancia que el ejército enemigo o los ejércitos se enfrentaban, ¿no? O sea, nosotros los suizos venimos porque somos suizos y tenemos las mejores ropas, tenemos los mejores filos, pero cuando se encuentran con esta gente que tiene arcabuces y que empiezan a ver que no están manteniendo la formación como era esperado, o sea, picas se enfrentaban con pica, la caballería noble se enfrentaban con los nombres caballeros franceses, o sea, todo que quedaba en el estamento, empieza a cambiar algo y el ejército español empieza a ser pionero en eso. Algunos por ahí lo ven como que no mantenían las reglas. No, había que romper algo, porque aparece el arma de fuego. Cuando aparece el arma de fuego ya directamente empieza a cambiar todo. Es como lo que yo les mencionaba, ¿no? Acá termina el fin de la era del proyectil tensado, ¿no? En ese tiempo, desde muy chico hasta que morían, el arquero tenía que tener toda una preparación, había que protegerlo, ¿no? Y tenían lo que después genera el ballestero, empiezan a tener cierta nobleza entre las unidades. Si bien había siempre picas entre la caballería noble, que no tenía nada que ver con infantería, no se usaba la infantería prácticamente. Acá termina lo que es, una vez que aparece el arma de fuego, todo este sistema. Hay dos batallas muy cruciales en la historia en la Guerra de los 100 Años, que es la batalla de Agincourt, en donde todos los arqueros ingleses derrotan a la caballería francesa por este tema de la arrogancia, ¿no? Ellos se arrojaron al campo abierto, con lluvia, con lodos, o sea, se pierde todo ese sistema de física, porque de hecho muchos nobles no sabían ni escribir, era el ímpetu de la caballería. Si ustedes se ponen una armadura de esa época, le van a dar ganas, no van a tener miedo de nada. ¿Sí? Se van a subir arriba de un caballo de estreno, que ya están entrenados desde muy chiquito, desde los 7 años. ¿Qué pasa? Cuando la caballería se enfrenta a estas armas, sobre todo a la ballesta, ya cambia la cosa. Porque se enfrenta entre una unidad en donde está protegida por picas, la caballería no puede embestir y empiezan a tener muchísimas bajas con estos proyectiles. Entre ellos se dicen un montón de cosas. Esto que nosotros usamos con el dedo de esta manera, yo creo que por ahí muchos no lo sabían, pero este signo que se hace con el dedo, los hacían los arqueros y se lo mostraban a los caballeros porque era el primer dedo que le sacaban y se los cortaban para que ellos no puedan tensar el arco. Entonces de ahí viene que ellos al terminar la batalla y venían a un ejército en derrota, le mostraban este dedo. Cuando nosotros hacemos estas señales, porque en realidad nos estamos mofando de que no le habían cortado el dedo a los arqueros. Pero ¿qué pasaba? Cuando aparece el arma de fuego, una persona en prácticamente 2 meses reemplaza a toda una vida de entrenamiento como tenía esta gente. ¿Sí? Acá tenemos que mencionar enfermedades, tenemos que mencionar familias que iban con el ejército, las madres que parían adentro del ejército en movimiento, o sea, es todo un sistema que logra el ejército español, gracias a González Fernández de Córdoba y otros oficiales, ¿no? Por así llamarlo, que generan que tenga todo un sistema sólido. Acá tienen para que vean cómo iban al combate, ¿no? O sea, eran de noble cuna, se tenían que mantener, no había alguien que mantenía el ejército. O sea, ellos mismos lo formaban, ¿no? O sea, cada potencia
lo podía formar con la fortuna de cada familia, que estaban al servicio. Todavía el feudalismo en ciertas cosas se veía, ¿no? Como ven, ¿no? Muestran las armaduras relucientes, acá tienen un suizo, y abajo, acá empiezan a ver las diferencias, ¿no? Ya la caballería se empieza a despojar de la armadura porque aparece la pistola de fuego. Una vez que uno se enfrenta a un caballero con armadura completa y con una lanza, y de 15 metros o 10 metros le dispara con una pistola, se terminó el caballero. No hay manera. Era carísimo aparte, mantener un caballero con armadura completa era muy caro. Por eso no se usaba generalmente, se trataba de usar al combate, era al choque, ¿no? Las batallas eran muy cortas con el tiempo porque mandaban a la caballería. Pero bueno, ante la caballería, la diferencia de la caballería española, que le llaman a la jineta, era enfrentar con una caballería ligera. Tenía que tener más movilidad. La caballería pesada necesitaba un largo trecho de campo para poder desplazarse, ¿no? Y había todo un ritual. Antes de hacer una carga se sonaban trompetas, sonaban tambores, se hacían alusiones a las grandes batallas, qué sé yo, y después venía la carga. O sea, muy poéticamente era todo un acontecimiento que no siempre aparece, pero la gente de los alrededores trataba de asistir. Era como ir hoy a un concierto. En realidad lo divertido que tenía esa época era o ibas al convento y tenías una vida pasible, o ibas a conocer el mundo y pero con la diferencia de que no te maten, ¿no? Porque ahí... Bueno, acá ya tenemos la contraparte de lo que era el caballero con armadura. Lo modifica un jinete, pero con una carabina, ¿sí? Una espada ancha, ya empieza a modificarse eso, pero ahí vemos a un coracero español, mucho más ligero, con pistola. Atrás está el tercio, con las picas. Las picas eran unas picas de prácticamente 4 metros y medio, 5 metros, eran de fresno, eso era la calidad que tenían de otros ejércitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tenía que doblar. Si van a ver en documentales y demás que ven que se ponen picas contra picas, imposible. No hay manera de que se puedan mantener picas y una formación con otras picas. Y bueno, acá lo que les mencionaba, el mercenario. Acá pueden ver, en Europa se hacen varias recreaciones. Nosotros recreamos invasiones inglesas, ¿no? En Europa hay todo el periodo que recrean, la Edad Media, Guerra de los 30 años, la era napoleónica, o sea, tienen mucha recreación. Y una de las más notables es sobre todo Pavía y la Guerra de los 30 años. Muestran los mercenarios. Los mercenarios había que pagarle, se iban con los mejores atuendos, pero bueno, ¿qué pasaba con el mercenario? ¿Qué es lo que evitaba el Imperio Español? El Imperio Español necesitaba la unidad del ejército y que no haya caudillos, ¿no? Este puede ser Wallenstein, este pueden ser otros, que eran caudillos que eran alemanes, que también estuvieron al servicio del rey de España, del Imperio Español, pero ¿qué pasaba? En algún momento si se cansaban o había alguien que le daba más dinero, se iban. Y se iban a otro bando. Olvídense de España, ejército, Inglaterra, ejército. Hay un oficial inglés, los españoles no lo hacían, pero un noble inglés podía estar en la corona española comandando un regimiento. Un noble alemán estaba obviamente con el imperio. Pero los oficiales podían cambiar, no estaba ese sistema de yo pertenezco a esta nación y voy a morir con esta bandera. No, ellos le ofrecían dinero y un día estaban en una campaña de un lado y por ahí estaban del otro día en otra campaña. Ellos lo que más estudiaron fue a Diego Dufano. Él hace varios estudios con respecto a lo que es la artillería. España es una de las primeras en tener una manufactura. Faltan un siglo y medio, aproximadamente casi 2, para la era industrial. Acá empiezan lo que es las armas de fuego, que hacen un cambio rotundo en el campo de batalla. No se usaban en grandes cantidades, pero se empezaban a ver la diferencia. ¿Cuál es lo innovador del ejército español? Es que ellos les gustaban las armas de fuego. De por sí el infante español de esa época, cuando aparece el arma de fuego, la mayoría quería ir a lo que era cubrir la infantería armada con armas de pólvora negra. Y este hombre prepara un tratado, los prepara, son los primeros en la innovación. Ahí tenemos una pintura de finales de la Edad Media en donde empiezan a ver las culebrinas, un falconete, una bombarda.
y ahí tenemos el arcabucero, y esta es la diferencia. Por un lado tenemos un arcabucero español y por el otro lado tenemos un mosquetero alemán. Si ustedes ven, el mosquetero ya tiene un fusil prácticamente, podemos decir ahora, más acorde a lo que vemos ahora o comúnmente conocemos como las armas de ahora, ¿no? Pero el de al lado tiene una espingarda. ¿Qué quiere decir? Que él tiene que apoyar su fusil en lo que es el hombro o el pecho, y sin apuntar tiene que disparar. En cambio, la infantería española podía, si bien no había elementos de puntería y disparaban al bulto, ellos podían sujetar el arma y podían tener mayor precisión. Eso en el campo de batalla hacía la diferencia prácticamente completa. La otra, por los 12 apóstoles. Acá está. Sí, bueno, ahí tienen lo que era el sistema de carga, que después igual en la otra foto está. Pero eso es lo que, arriba, yo le quería mostrar eso. Acá en los cuadros, por eso les digo, las pinturas de esa época generalmente buscaban la fidelidad. ¿Por qué? Porque después tenían que ir, la gente había un nivel de analfabetización, analfabetos, la mayoría de los ejércitos, los soldados, no sabían leer y escribir. Entonces para enseñarle había que mostrarle estos dibujos. De qué manera tenían que sujetar el arma y demás. Si bien se lo explicaban, pero acá es la diferencia que yo les digo. Ahí tienen a un mosquetero, a un escopetero español. ¿Por qué escopetero? Porque está usando un fusil de mecha más corto. Nosotros le decimos escopeta, algo un poquito más corto. Bueno, viene de ese periodo. Y del otro lado tienen una línea de lo que es la infantería de mosqueteros alemanes. Miren la diferencia entre uno que apoya el fusil en el hombro y dispara, conteniendo toda la inercia del retroceso, y del otro lado disparan con una mecha apuntando al cañón y esperan que salga el disparo. Prácticamente eran erráticos. Sus atuendos también, lo mismo, empiezan a tener lo que es pertenencia, ¿no? Entre ellos tienen su grupo, como un equipo de fútbol, ¿no? Estaban los piqueros, estaba la caballería, pero la infantería empieza a tener mucho más relevancia porque después de las guerras largas y los campos arrasados, mantener un caballo era prácticamente imposible. Entonces, ¿a qué le tenemos que dar de comer? A la gente. ¿Y qué empezaba a sobrar? Infantería. Entonces ahí empieza también el hecho de tener mucha cantidad de infantería. Empieza a tener, la caballería la vamos a ver hasta la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entrando. Pero acá ya la cosa empieza a cambiar. Y bueno, acá están las armas de pólvora negra, que es lo que cambia todo, ¿no? El soldado español, ahí tenemos una chica que es recreadora de una recreación en España, soplando la mecha del arcabuz. Ahí tienen el sistema de lo que era apoyar la mecha dentro del arcabuz. Tenían que tener la mecha encendida, era mucho más peligroso para el que la portaba que a veces para el que estaba delante, porque si mi compañero de al lado me acercaba la mecha encendida y yo tengo la polvorera abierta, reventaba. O sea, ellos tenían, cuando comenzaban, tenían esos tipos de accidentes que pasaban, pero aprendían de esos accidentes. Después la tropa, por eso se llama tropa veterana, empieza a darse cuenta y empieza a cuidar estas cosas, ¿no? Ya no dejan de tener la mecha ahí envuelta, se la ponían en el sombrero. Y cuando ven los sombreros de ala ancha, no era solo por el sol y por la lluvia. Había que ponerle la ala de este costado del sombrero, porque el fogonazo de la cazoleta te escupía todo y te enceguecía. Y aparte había maneras de guardar la mecha porque en la oscuridad se notaba. Ahí tienen el sistema, ¿ven? El sistema de una espingarda alemana era mucho más, ellos tenían que apoyar y no había manera que puedan apuntar y apoyarlo, tenían que ponerlo acá y lo encendían. Y ahí tienen otro sistema que era un sistema de ruedas que usaba generalmente la caballería, todo con un sistema de relojería, era mucho más sofisticado, mucho más caro. Bueno, ahí tienen el mismo sistema, fusiles en el Museo de Armas de Madrid, que tienen arcabuces, hacían en masa, o sea, cuando empiezan a tener una manufactura en donde el emperador ponía el dinero, porque de eso dependía el imperio, empezaban a tener, les quedaron, como en la mayoría de todos los museos y castillos de Europa, por el clima, que no tienen tanta humedad como nosotros. Prácticamente nosotros en los museos de armas no tenemos armas de la independencia, porque con la humedad que se maneja acá, se echaban a perder. Ellos tienen armaduras y tienen armas de esa época porque quedaron en lugares muy bien cuidados. Esos son los elementos del mosquetero, miren todo lo que tenían que llevar, ¿no? Ahí tenían una polvorera, tenían que guardar y mantener la pólvora seca.
muchas veces lo tenían que confeccionar ellos. De hecho, cuando ellos entraban en el servicio, se les descontaba de la paga el armamento y los 12 apóstoles, se le dice 12 apóstoles porque eran 12 cargas. Aproximadamente, con la práctica, eran 12 tiros en donde después el cañón ya empezaba a tener mucha temperatura y no se podía Los 12 tocar. apóstoles, estos. Claro, esos son los tubitos que están cargados, que están en el pecho y cada uno tiene una carga específica para el cañón. Esto es distinto, que después lo copian los otros ejércitos, porque ahí ya establecen una medida, ¿sí? Para evitar los inconvenientes a la hora de cargar. Pero no dejaba de ser peligroso. Están con la mecha encendida, que en realidad se encendía de las dos puntas, y los calibres era un lío. No había como nosotros que podemos decir, bueno, compramos un arma y tiene un calibre, había varios calibres. Ellos, cada arma que hacían, porque era todo a mano, no había, en la era industrial todavía no estaba, había que ver qué calibre tenía cada cañón y había que ir al armero y que prepare los elementos de fundición. ¿Qué quiere decir? Que había el mosquetero que estaba al lado, había 4 o 5 que tenían un fusil de un calibre, mismo modelo, pero había otros 6 o 4 que tenían otro calibre. Entonces eso también hacía, hasta que aparece la era industrial y empieza todo el sistema en línea a cambiar, ¿no? Pero no deja de ser un armamento que a la hora de tener la formación, como era el tercio, que era el cuadro, ¿no? El cuadro está las picas en el centro, era un erizo. A la hora que se acercaba la caballería, eso se cierra y el caballo no puede embestir una masa compacta de hombres, ¿no? Entonces ahí es donde los arcabuceros que están alrededor de la formación salían y disparaban. Esta es la formación del tercio, ¿no? Tenían varios escuadrones, ¿no? En las esquinas tenían los arcabuces y los arcabuceros eran cuidados como se cuidaba en su momento a los ballesteros y a los arqueros. Bueno, ahí tienen un cuadro donde se muestra cómo tenían las banderas en el medio, las picas y los arcabuceros. Empieza a tomar la infantería, empieza a tomar relevancia en todos los ámbitos. Y los ejércitos empiezan a copiarlo. Bueno, ahí tenemos picas y alabardas. La alabarda era para tirar al caballero. Eso de que por ahí vuelvo a lo mismo. Ven en las películas que querían matar al caballero y demás, no, olvídense. La alabarda no era para picar, sino que era, como ven los ganchos, era para tirar del caballo al jinete, porque había que cobrar rescate. Si yo tengo un caballero que tiene armadura completa, yo me tengo que quedar con esa armadura, que después la vendo, porque no me va a quedar, porque la armadura estaba hecha a medida, y aparte el caballero iba con todo lo que tenía acá, porque si moría, bueno, tenía la suerte de que si moría lo podía repartir entre los suyos, y si no, tenía la mala suerte de que el enemigo se lo cortaba. Y ahí tienen las picas que le enfrentaban a la caballería. Las espadas que se usaban tenían mucho equipo. O sea, por ahí uno dice, tenían mucho equipo y era pesado y demás. No, no era pesado. Si ustedes ven las armaduras que usaban, que parece pesado, en realidad se podían mover. Era mucho más liviana de lo que parece, ¿no? Con las espadas pasaba exactamente lo mismo. Y bueno, ¿y acá qué hace la caballería cuando se enfrenta a estos ejércitos? Tiene que modificar. Dice, nosotros no hay manera de que podamos romper un tercio. Son gente dura, no se rinde. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cambiar las lanzas por las carabinas. Y ahí comienza el sistema de caracola, como se le dice. Entonces el caballo embiste al tercio, pero cuando llega empieza a hacer un círculo. Y los soldados empiezan a sacar las carabinas y empiezan a disparar. Era la única manera de poder romperlo. Y así todo les costaba mucho, porque había muchos problemas igualmente con esos sistemas, ¿no? Acá ven el sistema de caracola, ¿no? Donde la caballería se enfrenta a un cuadro español, ¿no? Los piqueros se están formando como para que no se pueda acercar el caballo. El caballo, por más de que quieran embestirlo, no puede. Entonces, la caballería, ¿qué hace? Empieza a tratar de dispararles, ¿no? Ahí hay fallos, o sea, de esos fusiles, los cuatro carabineros que ven ahí montados, un tiro podía salir. Y de estos arcabuces, de 10 o 15 arcabuces, podían salir 3. ¿Sí? Por eso sostenían mucha cantidad, porque tenían muchas fallas. Bueno, como les decía, ¿no? El arte como elemento de documentación, ahí no se ve bien nítido, pero en ese cuadro se ve la firma del armero, ¿sí? Se le dice llave de mecha, llave de serpentín y demás, porque los encargados de hacer esos mecanismos eran los cerrajeros.
Aquellos que tenían la visión y podían hacerlo durante el día o con grandes lupas a la noche, hacían con limas las cerraduras de las puertas de las casas, o en esos momentos hacían los herrajes para los caballeros o para las armaduras. Cuando comienzan los sistemas de ignición, ellos son los encargados de poder hacer. Entonces ellos dejan la firma en el armamento. Y gracias a los cuadros, lo que se puede ver es muchos de ellos que desaparecieron prácticamente el trabajo. ¿Por qué? Porque había que mantenerlo en un secreto de Estado. Si bien, ¿no?, el armamento y muestran todo lo que era la batalla, pero se trataba de mantener entre ellos un cierto... si bien se copiaba, pero bueno, no se trataban de prestar. A Ufano, por ejemplo, que él era un artillero y era un tratadista que preparaba, lo querían tener todos como amigo, no lo querían tener como enemigo. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que le pasaba a él con ese sistema. Bueno, y acá podemos verlo a Gustavo Adolfo. Suecia entra después en la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años básicamente es una guerra de religión, después del cisma protestante, en donde católicos y protestantes se ensartan en combates, pero también tiene mucho que ver, como todas las guerras, por una cuestión económica, ¿no? Por una cuestión de poder. De hecho, van a ver que hay un bando católico o países de un bando católico que luchan en el bando protestante. Bueno, en el tema de la guerra muchas veces el tema de la religión y demás lo tienen ahí. Y bueno, Antonio Moro, uno de ellos, como Murillo y otros más en el arte español, que tiene el siglo de oro español con el tema de los artistas, empiezan a dejar plasmado todas las victorias prácticamente. El final de los tercios se pone como en la batalla de Racroix, que es una batalla de 1648, en donde no es que lo eliminan al tercio. El duque de Francia, que estaba ahí comandando las tropas de Francia, les tiene que pedir la rendición porque no había manera de que lo puedan romper. ¿Qué pasa? Todo lo que es la leyenda negra o todo lo que era la propaganda anglosajona siempre trató como de desnostar eso, y siempre el Imperio Español, varios siglos después, no se preocupó por tratar de mantener eso. Por eso nosotros acá en las invasiones inglesas tenemos el tercio de Arribeños, el tercio de Vizcaíno, porque queda el nombre de lo que significó eso en ese tiempo, ¿no? Para pertenecer a un tercio español era algo, de hecho se decía, ¿no?, que todos contra nosotros, nosotros contra todos, porque llega un momento que prácticamente al Imperio Español lo invaden, lo atacan por todos lados, ingleses, suecos, el Imperio Otomano, o sea, no había manera. Y acá entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la infantería española sigue siendo relevante, pero ¿qué pasa? Ya se enfrenta ya tiene un ejército regular y se enfrenta de igual de condiciones con las otras potencias. Todo lo que se ve de ahí en adelante sale de los tercios, o sea, todos los países, todas las potencias empiezan a copiar el sistema y empiezan a formar los ejércitos regulares. Que acá, nosotros en lo que es las invasiones inglesas, tenemos el término de tercio de Arribeños, por el lugar de donde venían, el tercio de andaluces y demás. Si bien no tiene nada que ver, sí hubo personajes de los tercios españoles en la conquista, no hubo tercios en sí acá en América, pero ellos se van a todo el imperio español hasta terminado el imperio en Cuba, siempre van a recordar esta época como el mayor logro que le da la infantería española a varias naciones, ¿no? Si bien, por eso yo explico a veces que la leyenda negra, el español o el imperio español no se preocupó por tanto por dar declaraciones de lo que eran, sino que se bancaban muchas veces lo que nosotros y bueno, en la propaganda siempre estuvo mal eso, ¿no? Así que bueno, más o menos es un resumen, ¿no? Imagínense que más o menos 20 minutos, media hora, 300. Claro, 300 años esto podemos hablar y seguramente haremos otras charlas con temas mucho más puntuales, sobre todo en la vida de los soldados, ¿no? Seguramente en otras charlas vamos a entrar un poco más en lo que esa gente vivía día a día, así que espero que les haya gustado. Gracias.